Nadie imaginó que el objeto más simple de una despensa moderna escondería una de las historias más intensas del siglo. No era un arma, no era una máquina, no era un invento tecnológico revolucionario. Era un bloque seco de fideos comprimidos, duro como una piedra, ligero como el aire y aparentemente inofensivo. Mientras millones de personas hoy lo rompen con los dedos sin pensar, hubo un tiempo en el que este objeto representaba la diferencia entre vivir y rendirse. Apareció en un momento en el que el mundo estaba en ruinas, en el que los mercados estaban vacíos, en el que el hambre dejó de ser una metáfora y se convirtió en una sentencia diaria. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie sospechaba que algo tan simple podía convertirse en una herramienta de supervivencia mundial. Y lo más inquietante no era lo que se veía, sino lo que se ocultó durante décadas. Esta historia comienza donde nadie miraba, con estómagos vacíos, fábricas improvisadas y una idea que nunca debió fallar. Suscríbete ahora y mantente hasta el final para descubrir lo que realmente ocurrió. En un país destruido por la guerra, las calles estaban llenas de filas interminables, de personas que esperaban un plato caliente. Los mercados estaban vacíos, los cultivos eran insuficientes. El hambre era una presencia constante que caminaba junto a cada familia. En medio de ese caos, un observador silencioso empezó a notar algo que nadie más veía. No miraba la comida, miraba los rostros, miraba el vapor saliendo de los cuencos, miraba la calma que se formaba cuando el caldo tocaba los labios de una persona desesperada. Comprendió algo fundamental. No hacía falta un festín, bastaba con algo caliente, algo rápido, algo que pudiera repetirse miles de veces sin fallar. Así nació el experimento. En un espacio reducido, con utensilios básicos, comenzaron las primeras pruebas. Mezclas de harina de trigo con agua y sal, reforzadas con una solución alcalina que transformaba la estructura de la masa, volviéndola elástica, resistente, casi indestructible. Los primeros intentos fueron un desastre. La masa se pegaba, las hebras se rompían, la textura era inútil. Día tras día, el fracaso se acumulaba. Entonces ocurrió algo inesperado. En un acto que parecía desesperado, los fideos precocidos fueron sumergidos en aceite extremadamente caliente. Lo que parecía una destrucción fue, en realidad, una transformación. El agua interna fue expulsada violentamente. La estructura quedó llena de microespacios. El bloque se volvió ligero, seco, eterno. Por primera vez, un alimento podía sobrevivir meses sin refrigeración y revive en minutos con solo tocar el agua hirviendo. Este descubrimiento no solo cambió la cocina, cambió la logística de los alimentos. Las pequeñas pruebas se transformaron en procesos industriales. Gigantescas fábricas comenzaron a diseñarse con una sola misión: producir fideos sin descanso. Silos metálicos almacenaban toneladas de harina. Sistemas automatizados dosificaban con una precisión casi perfecta. Mezcladoras del tamaño de habitaciones completas amasaban sin detenerse, día y noche. Rodillos de acero inoxidable aplastaban la masa lentamente, convirtiéndola en láminas uniformes. Cada pasada afinaba la estructura. Cada giro alineaba las fibras invisibles que darían resistencia final a los fideos. Después, cuchillas onduladas giraban a velocidades hipnóticas, cortando hebras interminables que caían como una cascada perfectamente sincronizada. Las hebras ingresaban a túneles de vapor. Durante minutos eran expuestas a temperaturas extremas que gelatinizaban el almidón sin cocer completamente el producto. Aquella cocción incompleta era el verdadero secreto de su futura velocidad. Los bloques eran moldeados a presión. Aire comprimido les daba forma, pero aún no eran estables. Todavía tenían humedad, todavía podían estropearse. Entonces entraban al ritual más agresivo del proceso, la fritura rápida. Las cintas transportadoras los llevaban a baños de aceite ardiente. El líquido parecía destruirlos, pero en realidad los sellaba. El agua interna se evaporaba al instante. El resultado era una estructura porosa, ligera, capaz de absorber agua con una velocidad imposible de lograr por métodos tradicionales. Y mientras esto ocurría,
En otra parte de la planta se desarrollaba algo aún más misterioso: el sabor. En tanques de acero sellados, mezclas secretas eran preparadas con una precisión matemática. Sales, especias, caldos concentrados, extractos naturales y artificiales. Fórmulas que no solo buscaban alimentar, sino despertar recuerdos, consolar, engañar al cerebro haciéndole sentir que estaba a salvo. Cada sobre de condimento era sellado como si fuera un objeto de alto valor. Con el paso de los años, la sopa instantánea dejó de ser solo un alimento. Se convirtió en una herramienta estratégica. Era barata, durable, fácil de transportar, ideal para desastres naturales, para crisis económicas, para emergencias silenciosas. Se almacenaba en lugares que no aparecían en los mapas. Se probaba en condiciones extremas. Se usaba para planes que jamás se anunciaban. Mientras el mundo la veía como simple comida, en documentos internos aparecía con otra descripción: reserva alimentaria de emergencia. Pero lo más inquietante estaba aún oculto. En una antigua planta de producción, un registro desapareció. Un lote entero no apareció en inventarios oficiales. No fue retirado, no fue destruido. Simplemente dejó de existir en los papeles. Y el silencio alrededor de ese lote se volvió más grande con el tiempo. Dale like al video si quieres ver cómo esta historia continúa. Décadas después, cuando la sopa instantánea ya era parte de la rutina diaria de millones de personas, alguien decidió hablar. No era un directivo, no era un científico famoso, era un técnico de planta, un hombre que había pasado su vida escuchando el sonido constante de las máquinas, respirando el vapor caliente y observando cómo pasaban miles de bloques de fideos frente a sus ojos. Su testimonio cambió todo. Confirmó que el lote perdido existió, pero no fue un error, no fue un accidente, fue una decisión. Ese lote no fue destruido, fue sellado, fue empaquetado con capas extra de protección, fue transportado a instalaciones que no figuraban en registros públicos, fue almacenado lejos de ciudades, lejos de fábricas, lejos de cualquier inspección visible. ¿Por qué? Porque no era sopa normal, era un experimento de supervivencia extrema. Fideos diseñados para resistir décadas sin abrirse, para soportar frío absoluto, calor extremo, ausencia total de oxígeno. No estaban pensados para supermercados, no estaban pensados para estantes, estaban pensados para el final de todo. La gran revelación fue brutal. La sopa instantánea no solo nació para alimentar a una población hambrienta, también fue diseñada como un plan silencioso, un seguro contra el colapso, una última línea de defensa cuando todo lo demás fallara. Cada bloque era más que comida. Era una promesa, una reserva, un guardián invisible. Y así, lo que parecía un simple alimento barato era, en realidad, parte de una estrategia global que nunca fue anunciada. Una estructura de seguridad que permanecía en silencio, esperando un escenario que nadie quería nombrar. Hoy, cuando alguien rompe un bloque seco de fideos y escucha ese crujido seco, no está escuchando solo comida rompiéndose. Está escuchando el eco de una decisión tomada en secreto, una decisión destinada a proteger, una decisión destinada a resistir, una decisión destinada a sobrevivir. Y aunque el mundo jamás fue informado oficialmente, ahora ya no está oculto. Déjanos tu comentario con lo que tú crees que pasó realmente.